lo que leímos, 27 por ahí. Amados, voy a empezar con esta cita bíblica por el tema que vamos a ver el día de hoy. Estamos viendo una unidad que es la unidad número 3, que tiene un tema principal que es... El tema principal de la unidad, ¿cuál es, hermano? El tema principal de la unidad. De la unidad, no del día. Confiar en la palabra de Dios. Y hemos estudiado a lo largo de esto dos, con esta sería la tercera armadura del Espíritu. Arma dura, significa una arma, ¿verdad?, que tiene que ser fuerte. Y ahora estamos estudiando esta unidad, se refiere precisamente ¿a qué, hermano? ¿Qué armadura del Espíritu estamos estudiando en esta unidad? La espada del Espíritu. Estamos estudiando eso, por eso el tema central es, repítanmelo, ¿de acuerdo? Confiar en la palabra. Confiar en la palabra. ¿Y cuál es la palabra? La Biblia. La espada del Espíritu. Tenemos que confiar entonces en lo que es la Biblia. Comenzamos con este, sería el tercer tema, cuarto tema de la unidad 3. Estamos a la mitad del libro. Enderece su dirección. Aquí aparece en griego, en cierta parte, que significa dirección es restaurar, pero yo me puse a buscar un poquito más y hallé un concepto que me gustó más acerca de qué significa enderezar. Y lo anoté por aquí, que dice poner en orden algo que está torcido. Me gusta más esa definición. O sea que enderezar es poner en orden algo que está torcido. Enderece el tema es su dirección. ¿A quién es ese su? ¿A quién se le está recomendando ahí? A nosotros como discípulos. Entonces, aquí en esta unidad aprenderemos a enderezar cosas que las estábamos haciendo mal. Por eso enderezar su dirección, que es poner en orden algo que estaba torcido. Vamos a enderezar ciertas cosas que nosotros probablemente veníamos haciendo mal un tiempo atrás. Ubíquese conmigo en la página 52, donde dice día 4, enderece su dirección. ¿Lo tiene? Página 52. Y hay una T negra grandota. Tal como aprendió el día 3 acerca de redarguir, la palabra de Dios sirve para recordarle cuando el timón de su barco lo está llevando en una dirección equivocada. Cuando Dios quiere que usted tenga otras aspiraciones, pero obstinadamente su conducta persigue otros fines, las Escrituras también son útiles para encaminar aquello que, aunque no va en dirección opuesta, se ha desviado del camino. Cuanto más tiempo lleva desviándose del curso de su camino, más se aparta la dirección correcta. Necesita un pequeño cambio en la dirección para volver a su curso antes de que se aleje tanto que sea necesario redarguirlo. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, anda por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis la mano izquierda. Y en 2 de Timoteo, que es el pasaje que estamos estudiando, tenemos las 4 claves que necesitamos, que es enseñar, que ya lo vimos. ¿Qué era enseñar? Dijimos. Es una prevención Uh-huh. que nos previene de todo lo que el enemigo va a levantar en contra de nosotros. Y eso es la enseñanza, una prevención. Usted le está enseñando al niño, no toque aquí porque si mete el dedo en el toma, va a agarrar la corriente. Le está enseñando, es una prevención. Si él lo metió por terco y le agarró la corriente, evidentemente. 2, vimos redarguir, que era
¿Qué era redarguir? Es Redarguir una forma de reprender, de que yo sienta que me he equivocado. O sea, me reprende. Una forma de ¿Algún otro reprensión. concepto? ¿Otro concepto? Redarguir. Cuando estamos haciendo Allá lo está diciendo Dirce. Dígalo, léalo, léalo, no está, pero léalo. Reprende de tal forma que hay conciencia del mal cometido. Eso es redarguir. De tal manera que yo digo, lo que hice mal. Del mal, hay una conciencia de lo que lo hice mal. Cuando alguien tiene cauterizada la conciencia, dijimos que hace lo malo y le da exactamente igual. O sea, no redarguye, en pocas palabras, está totalmente desviado del camino, que ya ni la enseñanza, ni redarguir, mucho menos va a querer corregir, porque ya es de su ley, como decimos, como macho, sin rienda. Es cuando alguien, y nótese que todo el libro que miramos, sería para fin de año que pasó, se hablaba acerca de ¿qué? ¿Cómo se llamaba el libro en general? ¿Recuerda? Esta es la victoria del discípulo. La personalidad del discípulo. Entonces estamos hablando que la palabra en sí se está enfocando en nuestra personalidad, y la pregunta del millón es, a estas alturas, 3 libros con ¿habrá o hubo algún cambio ya en su personalidad para bien? ¿O hubo un cambio para mal? Ejemplo, alguien andaba robando, lo metieron preso, y cuando sale del presidio sale peor. Ahí aprendió más mañas que no tenía antes. Entonces, en vez de traer un periodo de restauración, sale peor, en un estado deplorable completamente al iniciar. A estas alturas, nosotros que hemos entrado en este mundo de la palabra del Señor y que hemos presentado primeramente, ¿se acuerdan el primer libro cómo se llamaba? La cruz del discípulo, que aprendimos 36 temas respecto al compromiso que adquirimos cuando nosotros nos metemos en este camino. Luego vimos la personalidad del discípulo, 36 temas que indicaban precisamente a nuestra personalidad, o sea, nuestra conducta, nuestra manera de conducirnos. Y entendimos en todo el libro pasado que la mejor manera de servir a Dios es haciendo a un lado nuestra personalidad y parecernos más al Maestro, que es Cristo. No soy yo, es Cristo. Parecernos más a Él. Pregunta nuevamente, a estas alturas, ¿ha habido un cambio para bien en su personalidad, amados discípulos del Señor? Este lado está bien silencio. Jerry, ¿ha habido algún cambio para bien en su personalidad? Wilson, y está para la boca, los dos están como los jugadores que no. ¿Ha habido un cambio para bien en usted, Wilson? Hermana Heidi, Juan Elvira, incluso una hermana Ana y hermano Ángel, que vienen así, que no son parte del discipulado oficialmente, pero yo sé que sí, de este lado ha habido un cambio para bien. Recuérdese que yo evalúo, hermano, sus tareas, pero también evalúo su conducta en la iglesia. ¿Cuál fue el problema más grande que tuvo aquel hombre llamado Saúl? Desobediencia. Quiso ofrecer sacrificio sin obediencia. Y Dios está más interesado en nuestra obediencia, o sea, en nuestra personalidad, en nuestra actitud. Hay cosas que las vamos a hacer muchas veces, hermano, que nos va a costar, pero lo vamos a hacer por obediencia. Como mirábamos en la vez pasada, aquí en Redarguir, y leímos una palabra. ¿Recuerdan cuál fue un texto que hablamos? ¿Qué sentía usted el jueves pasado cuando leí este texto que decía que teníamos ¿qué? No sé qué les pasó en la semana, hermano, como que la Semana Santa los tiene ustedes reventados. Ajá. ¿Recuerdan un texto que vimos en Mateo? Que teníamos que hacer ¿qué? ¿Cómo?
Amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Redarguir. Y lo pusimos como ejemplo a conciencia. Y que qué sentíamos nosotros si realmente Dios estuviera enfrente suyo. Que Cristo estuviera enfrente suyo y que le diga: Jerry, amas a tus enemigos y oras por ellos. ¿Y cómo le mentimos, hermano? Wilson, amas a tus hermanos así como me amas a mí. Hermano Carlos, amas y oras y bendices a los que te maldicen. Esposas, aman, bendicen a sus esposos. Vámonos más allá, a las mamás de sus esposos. Yernos, con este hombre, en este caso hombres, aman a sus suegras. Aman, sí, amamos a distancia. ¿Qué aman ustedes? ¿Se imagina, hermano? ¿Qué sentimos? Eso es redarguir. Cuando la palabra es tan fuerte que yo digo realmente. En cierta ocasión, hace, no sé, fue fin de año, principio de año, fuimos a orar por la ferretería. ¿Cuándo fue? A principio de año fue, ¿verdad? Hermano, y Dios nos daba una palabra acerca, oiga bien, orando por un aniversario de una ferretería donde había gente de pisto, había gente que vive en negocio, y la palabra que Dios da es acerca del rico insensato. ¿Para quién es todo lo que has trabajado? Cuando sentimos que le dedicamos más tiempo a lo material y que Dios me está confrontando, entonces la palabra me redarguye. Eso es donde yo digo: ay, no, yo realmente yo no ayuno. Muchas veces en la enseñanza, hermano, mencionamos el ayuno. Yo sé que no ayuno. Ay, pastor, que usted no sabe en mi casa. No ocupo ir a su casa para saber si usted ayuna. No ocupo estar en su casa para saber si usted lee la Biblia. No ocupo ir a su casa para saber, porque por los frutos, dice la Biblia, los conoceréis. Entonces nosotros miramos los frutos. Y si no hay frutos, hermano, es porque la raíz está por encima. No hay nada. Ahora, para eso simplemente recapitulando. Ahora entramos en este tercero, que es corregir. Y aquí duele. Porque corregir dijimos que era, o enderezar dijimos que era. Enderece su dirección, dijimos que ¿qué era esto? Poner en orden. Poner en orden algo que estaba torcido. Y como hemos venido estudiando lo que puso la hermana Wendy, que muchas veces la fortaleza que el enemigo levanta se basa, número uno, en la primera unidad que vimos de este libro, en las tradiciones, en la cultura, ¿y en qué más? Todo es parte de la cultura. Había algo más. La religión. En la religión, equivocada, evidentemente, la falsa doctrina. Entonces vemos cómo estas cosas, puede que nosotros estemos dentro de la iglesia, pero estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y mire ejemplo más bonito que está aquí, lean esto. Mateo 19, 13 y 14. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. En la cultura judía, yo le he enseñado que de 0 a 6 años, la responsabilidad de la crianza era de la mamá. Porque es cuando el niño necesita más cuidado. La mamá lo cuida, la mamá le enseña cómo vestirse. Y de 6 a 12 años, la responsabilidad como que recaía más sobre el papá. No es que en el primer tiempo el papá no tenía responsabilidad, pero papá le enseñaba a él lo que era estar fuera de casa. Pero a los 12 años se presentan al templo. Y cuando la Biblia dice niños, no se refiere a 12 años. Para arriba de 12 años, hacia abajo para este entonces. Porque hoy en día hay de niños a niños. Hay científicos de 10 años que tienen la mente más corrompida que el mismo Belcebú.
Pero en este caso, entonces vemos que era parte de una cultura. Cuando los niños se acercaban, porque él era un maestro, y los niños no se acercaban a los maestros, según la cultura. O sea, era algo que ellos habían mantenido, pero que para Dios no era así. Estaban torcidos. Esa práctica que ellos tenían estaba torcida delante de Dios. Entonces, Cristo los direcciona. ¿Y qué le dijo Cristo? Dejad venir los niños y no se los impidáis. Porque de tales, le dice, en pocas palabras, ellos son más salvos que ustedes. Dije, ¿por qué no lo deja que ellos se acerquen a mí? Porque ellos se acercan con inocencia. Más algunos de los viejos que se acercaban, algunos porque les daba de comer, otros porque andaban viendo, tal vez le daban un milagrito y me voy. Tal vez andaban otros viendo allá en qué contradecir, otros andaban viendo en qué se equivocaban, y otros por andar chambreando, porque eso siempre hay gente que anda viendo a ver qué pasa. Mas sin embargo, de todos ellos quien tenía la posibilidad en ese entonces más, eran los niños. Entonces les enseña de un principio que ellos lo estaban haciendo mal. ¿Cuántas cosas nosotros, hermanos, vinimos a la iglesia con malos principios? ¿Cuánta gente vino a la iglesia y venía masticando chicles? Hay unos que todavía lo hacen. Y un día me le voy a acercar con una servilletilla. No se vaya a enojar porque su hija le dijo a su hijo, mire que el pastor me pide el chicle. Me voy a acercar, ponga aquí el chicle para irlo a botar. Costumbres que no tiene que hacer. ¿Cuántas cosas, hermanos, nosotros teníamos o tenemos? Por ejemplo, hay personas que entran a la iglesia y no saludan a nadie. ¿Usted cree que eso es correcto? No es correcto. No es correcto. Hay gente que viene a la iglesia y trae cosas de que no son gratas. Entonces esas cosas son las que se corrigen. Se corrigen de acuerdo a la palabra del Señor. Y traemos muchas cositas por ahí. Pero para eso es la palabra. Para que haya una corrección en nosotros. Pero como pastor yo podría entonces activar esto en mí. ¿Cómo yo puedo sacar esto de mí? Porque tengo costumbres, mañas, tengo un montón de cosas que yo quisiera que ya no estuvieran en mí. Mas sin embargo, ahí están. Sencillo lo que hemos venido aprendiendo en todo este tiempo. Eso. ¿Cómo, hermano? Vistiéndonos con armadura del Espíritu. ¿Qué armadura del Espíritu estamos usando ahorita? Con la espada. La espada. Por eso dejé el espacio en blanco. Para recordarles un poquito. La espada tiene 3 puntos importantes que nos diga aquí. ¿Cuál es el primero? Aferrarse a la palabra. ¿Con Z es aferrarse? Sí. Creo que es con C. Espera que lo voy a buscar. Es con C. Es con Sí, S. mira, Es claro. con S. O con lo que sea, pero con Z también. Total, ni S parece ser. Entonces, el punto número 1 es cómo yo puedo cambiar en mí actitudes que a Dios no le agradan. Número 1, aferrarse a la palabra. ¿Cuál es el problema que tengo? Mire, pastor, que a mí casi no me gusta congregarme. Aplíquele la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de congregarse? No dejando de congregarnos como algunos tienen. No dejando de congregarnos. ¿Qué más dice? Mira cuán bueno y cuán Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Qué más dice? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Qué más? En el libro de Hechos dice que Pablo y Silas estaban juntos adorando y que Dios estaba ahí. Dice también en el libro de Hechos que Pedro estaba preso, pero que había un grupo que estaba intercediendo y Pedro fue liberado. Entonces, yo no quiero congregarme. Aplico la palabra, me aferro a la palabra. La palabra me enseña que congregarme es bien. Amén. Porque el evangelio no es de llanero solitario. Como dijo alguien por aquí,
es que yo trabajo solo, es mejor que Cristo, porque Cristo no trabajó solo. Cristo no trabajó solo. Pero hay gente que no, yo trabajo solo, no hay problema. ¿Usted cree que alguien puede hacer algo solo? Jamás. Jamás. Incluso Elías, él creía que estaba solo y Dios le dijo, estás equivocado. Hay 7,000 hombres que no han doblado. O sea, el respaldo que tú tienes es porque hay 7,000 que están encuevados, pero intercediendo, que no han doblado sus rodillas delante de Baal. No está solo. Entonces, aquí el evangelio no es de llanero solitario. Y si alguien me dice, entonces es aún más que Dios. Porque Dios dice, hagamos, dijo Dios, al hombre. No estaba solo. Y hay gente, no, yo solo. No sé, pero al menos yo ese concepto no lo comparto con nadie. Porque tanto la oveja necesita del pastor como el pastor necesita de la oveja. Y un pastor con una oveja no es pastor. Él no puede andar ahí de mascota, la puede tener en la casa. Pastorear es cuando ya tiene un redil donde ellas conviven. Porque una sola oveja no se puede reproducir. Por lo menos necesita dos para que haya una reproducción. Pero si usted es de las personas que dicen, no, que yo trabajo solo, es una actitud que tiene que comenzar a cambiar a raíz de la palabra. ¿Y qué dice la palabra los que trabajan solos? Es mejor dos que uno. Porque si uno cae, el otro lo levanta, pero hay aquel que está solo. ¿Quién lo levantará? Nadie. Nadie. Entonces en el evangelio no existe el llanero solitario, ni el que diga, no, es que yo solo. Imagínese un ministerio de alabanza que alguien diga, no, yo trabajo solo. ¿Se imagina, hermano, tocando la batería, el piano, la guitarra y cantando al mismo tiempo? Es imposible. Es imposible. Dios mandó al Hijo y el Hijo mandó al Espíritu. Ellos nos dejaron solos. No los dejaré, dijo, huérfanos ni solos. Entonces, ese principio, apliquémosle la palabra. ¿Qué otro problema tengo, pastor? Es que no me gusta orar. ¿Qué dice la palabra? Orar sin cesar, no sin cesar, sin cesar. Mire, ¿y qué más dice otro versículo acerca de oración? La necesidad de orar siempre, no desmayar. Orando en todo tiempo. Con toda oración, súplica, ruego, Y si miramos el ejemplo más grande, Cristo orar y velar. oraba. ¿Qué corona tiene usted que no le gusta orar? Y una cosa que el pastor dice que a mí no me gusta orar, pero ahí estoy toda la mañana. Algo tiene que pasar, o se muere, o algo va a pasar, pero si usted diga no me gusta orar y está acostado, pasa arriba y nunca hace el intento, entonces tú persona haragán. ¿Y qué dice la palabra acerca de los haraganes? Que no era hambre. ¿Qué dice la Biblia acerca de los haraganes? Los perezosos no le darán. Ujú. Que no coman ahora. Ujú. Que no trabaje mejor que no coma. Dice que el que no provee para los de su casa es peor que un impío. Oiga bien, hermano. O sea, hay gente, ay, no, que mira que no, y usted no provee para la casa. Usted es peor que un impío. Dios no llamó a nadie que estuviera de balde. Todos los que Dios llamó estaban en actividad, haciendo algo cuando Dios los llamó. Ejemplo, Eliseo. Cada uno, hermano, que estaba haciendo David cuando lo mandaron a llamar, andaba trabajando. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Todos tenían que hacer. Y Cristo los llama. Entonces, si usted es haragán, tampoco. Eso no va con parte del Señor. Pastor, se ve haragán, aplique la palabra. Siervo inútil. Sí, hermano, negligencia. Entonces, vea qué poderoso el primer punto. Aferrémonos a la palabra. Y por medio de la palabra, usted solo, mire, se va a enseñar, con la palabra le va a enseñar y le va a redargullir. Por eso es importante aferrarnos a la palabra. ¿Cuál es el segundo punto? Dejar que el Espíritu Santo use la palabra. Voy a poner así. Dejar el Espíritu que Él trabaja. Ese es el otro.
Punto 2, dejar al Espíritu Santo que Él use la palabra, no nosotros. Porque nosotros, hermanos, siempre tendemos a buscar el beneficio propio. Amén. Mirad cuán bueno y cuánto. Mirad, fulano, sultano, mengano y terciano no vinieron. Para ellos era la palabra. La usamos, pero como golpe de espada, para criticar, para cualquier cosa. Entonces dejémosla que el Espíritu la use y no nosotros. Porque si nosotros usamos la palabra, la vamos a usar siempre a nuestra conveniencia, porque es un instinto que tenemos humano. ¿Se ha fijado cuando hay un accidente que casi nunca muere el chofer? ¿Se ha fijado? ¿Por qué cree usted? Por el instinto, lo primero que hace es virar el timón a favor de él. Porque si mira que viene una rastra desarmado, no crea que va a ponerse él, no. Por instinto le vira el timón y ¡pa! Y todos se mataron, menos el chofer. Después lo meten preso. Por instinto. Eso es así. Entonces, por instinto nosotros, hermanos, podemos usar la palabra a favor nuestro o a beneficio de nosotros, pero de una mal manera. Ahora, si dejamos que el Espíritu la use, entonces va a surgir un efecto en nosotros de acuerdo a Él, no de acuerdo a nosotros. Porque nosotros, hermanos, casi todos somos perfectos. ¿Se ha fijado? Hermano, en una plática, ¿o ha escuchado a alguien que diga, viera yo como pequé hoy, pastor? No. Mire, pastor, yo hoy me enojé con el esposo. Le pegué 2 pescosadas y un aruñón y 3 jalones de pelo. Y no le dije nada. No, ay, viera qué problema. Viene con otra historia. Viera qué problema estoy teniendo en el hogar. Cuente la verdad. No la contamos. Porque siempre usamos la palabra para, como que dice el dicho ahí, ¿verdad? Nadie dice en mi casa se moja cuando llueve. Somos muy buenos para esquivar. Entonces, cuando la palabra la usa el Espíritu Santo, ahí son 5 pesos aparte. Porque ahí le redarguye. Y entonces viene la corrección. Y usted no, realmente le pegué muy duro. Para la próxima le voy a pegar más querido. Entonces, ve qué diferente es que usemos la palabra nosotros a que la use Él. Porque nosotros siempre, hermanos, salimos montados en caballito blanco. Siempre, siempre es así. Se quedó el cipote, la cipote en el examen. ¿Qué es lo primero que dice? Como 5 nos quedamos, fíjese, mamá. ¿Y? Está preguntando por usted, no por los otros 5. Siempre buscamos la manera de justificar. No, es que el profe. No, es que esa clase. Es que mire que casi todos nos quedamos. No le están preguntando por los demás, porque usamos la palabra a favor nuestro. Ahora el Espíritu Santo no dice, Aragán, te quedaste. No eches excusa a nadie más. Es tu responsabilidad. Me encanta, David decía, yo y solo yo contra ti he pecado. David reconocía yo fui el planchero. Conmigo, aquí estoy, no toques al pueblo. Saúl no. Saúl usaba la palabra al contrario. Es que este pueblo que me ha dado a reinar, ninguno sirve para nada. Pero acá no, tenemos el contraste, David. Yo y solo yo he pecado. Yo fui conmigo, aquí estoy. Fui yo el culpable. Esa es una gran diferencia. Cuando usamos la palabra, nosotros, a cuando dejemos que la use el Espíritu Santo. Porque a veces, hermano, le ha pasado que usted leyendo el versículo, ¡ay, mira lo que dice aquí! Esto se lo puede aplicar a la hermana Jacinta, al hermano Carlos, a la hermana Ani. Y Jerry viene, pero un ejemplo que Jerry, con esto me lo tomo. Y cuando viene, hermano, predicó otro, y de la misma palabra predicó, pero somos para donde. Porque muchas veces nosotros así somos. Hey, este es para esto, este es para aquello, pero nunca es para nosotros. Nunca es para nosotros. Por eso es la importancia dejar que el Espíritu trabaje con la palabra. No nosotros, sino Él. O a ver de qué les predico a estos hoy.
Yo he escuchado predicadores, hermano, pastores que no hayan de qué predicar. Y yo, ¿qué problema? Yo quisiera predicar de lunes a domingo, hermano, unas 2 veces diarias. Y creo que me muero y no termino de predicar. Y el pastor, es que ya no sé de qué predicar. ¿Cuál es? ¿De qué les hablo? Una vez escuché uno que para pegar una riada de esto ya va a ser. No, hermano, no es así. Uno le pide al Señor. Padre, ¿de qué? Imagínese yo que quería hablar de seguir con Tito y todos los chiquitos que están ahí después de Filimón. Pero el Espíritu no, vamos a cambiar. Vas a empezar a predicar de Juan. De Juan, no Juan, hermano. Juan. Así que, Juan, una vez, adivina quién vino, le dijo el hermanito, el hermano mayor. ¿Quién? Un familiar de nosotros. ¿Quién vos? Te voy a dar el nombre en la primera letra. F, le dice. Fermín, le dice. No, le dice. Felipe, le dice. No, le dice. Porque solo los dos tenemos. Hay otro. ¿Y quién es? Es Juan, le dice. No es Juan, es Juan. Entonces ahora nosotros el domingo comenzaremos a partir de, y si el Espíritu Santo nos indica cambiar, pues cambiamos, no hay problema. Pero peor es estar parado aquí, predicando lo que yo quiera predicar. Ejemplo, hermano, el discipulado. Mi esposa es testigo. ¿Cuánto tiempo? Mi mamá es testigo. Que yo quería dar un discipulado, pero quería ya un discipulado que realmente nutriera a la iglesia. Entonces apliqué. Me aferré a la palabra. Me aferré a Jeremías 33. Clama a mí, yo te responderé. Señor, yo necesito dar un discipulado, pero no. Desde Estados Unidos nos mandaron los 5 tomos, 5 pastores, sí, 4 para el alumno y 1 del maestro. Nuevitos, empaquetados. Entonces ya Dios mandó el discipulado y vaya que ha funcionado. Vaya que nos ha funcionado. Entonces, hermano, dejar que el Espíritu trabaje y no nosotros. Porque si no, hermano, yo no comparto cuando alguien predica, hermano, pero viene a predicar de lo que recolectó en el día. No, que me contaron que Jerry se peleó con Wilson, vamos a predicar de Caín y Abel. Un ejemplo. No, es que me contaron allá de que Wendy con hermana Silvia se agarraron del pelo. Ah, vamos a predicar de la mujer virtuosa y la contendiosa, que es la que contiende. Y empieza por ahí. No, que me contaron que fulano allá como que cayó en pecado. Vamos a hablar de David con Betsabé y Uría. No, hermano, eso no lo haga. Eso es un error. Usted predique la palabra y deje que el Espíritu Santo trabaje. Deje al Espíritu Santo que trabaje y Él lo hará. Y el punto número 3, que es el más importante. Bueno, todos son importantes, ¿verdad? Pero uno que me encanta a mí. Orar de acuerdo a la palabra. Orar, bueno, usted sabe. Orar de acuerdo a la palabra. Bueno, estas 3 herramientas esenciales. Cuando nosotros nos aferramos a la palabra, cuando dejamos que el Espíritu, y cuando nosotros oramos de acuerdo a la palabra, nuestras oraciones no van a ser repetitivas. Nuestras oraciones van a ser diferentes. Oh Padre, hoy te doy gloria, Señor, bendito sea su nombre, Señor. A los 2 minutos, Padre, te doy gloria, Señor, tú eres bendito. A los 4 minutos, Padre, te doy gloria, Señor, y Padre amado, y Padre bendito, y Padre, y Padre, y Padre, y va Padre, y va Padre. ¿Qué Padre? No nos da tan Padre. Porque el Padre nos enseña otra cosa en la palabra. Diferente, hermano, cuando conocemos de la Biblia nos va guiando nuestra oración. Y cuando comienza a dar la apertura del culto, usted ora de acuerdo a una porción bíblica. No como aquel, ¿verdad? O aquellos. Como muchos tienen por costumbre, oír acá, que cada vez que van a la apertura, ya David ya se quiere mandar a quitar los salmos. Solo salmos, no tiene más libros en la Biblia. Vamos a dar la apertura, vamos al libro de Salmos. Vamos a dar la apertura y vamos al libro de Salmos. El libro de Salmos, y Salmos. Ya no. Solo Salmos. Porque entonces veamos, hermano, cuando nosotros oramos de acuerdo a la palabra,
Imagínense, hermano, que usted le toque dar la apertura. Por ejemplo, ¿qué falta de acá? Creo que a todos. No, 6 días tú. Ya hay de los discípulos, ya todos. Ah, pero es que hermana Dina viene más tarde. Dilce va a ir a la socorrida por el otro jueves. Dilce va a dar la apertura. Tanto yo. Pero imagínese, hermano, que venga, qué sé yo, Salmo 23. que venga Dilce. Vamos a tomar a Dilce como ejemplo. Y le toca dar la apertura. Pero se prepara con tiempo, Señor. Por favor, ayúdenme. Yo no quiero dar una apertura normal. Den una palabra, Señor. Y viene Dios y le da una palabra, hermano, qué sé yo, de un rey cuando iba a la guerra. Un ejemplo, allá en Crónicas 19 y 20, Josafat, dice la Biblia, que iba a la guerra y que se levantaron en contra de él 4 naciones. Pero que en medio de lo que estaban ahí, uno de los ministros de alabanza, llamado Jaziel, fue tomado por el Espíritu y le dijo: Josafat, dice el Señor, que la conquista está contigo, que no te preocupes, que tú y todos vístanse con vestiduras, no de guerra, sino con vestiduras de ministrar, de sacerdote, y toquen tamboril, y toquen trompeta, y todos instrumentos de viento, y cuando hagan esto, Jehová dará la victoria en sus manos. Y lee la porción bíblica y comienza a orar, hermano, de acuerdo a lo que leyó. Olvídese, hermano, de ahí para allá el culto es otra historia. Pero a veces, hermano, leemos unas citas poderosas, Efesios 10, y tomando la armadura del Espíritu y esto y lo otro. Y después, Padre, en el nombre de Jesús, presento a los niños de África. Padre, mira a mi abuela, Señor, que le duele el pulmón y por rato se va de lado. Señor, mira, Dios mío, el perro que lo atropelló un carro y tiene la pata por un lado. Mi hermano, nada que ver con lo que leyó, con lo que está orando. Ahí en frontera nos tocó orar, hermano, en un ayuno. Y parece fuera cómico y fuera trágico. Dijo, ¿sabes qué pidió una oración una señora? Un perro, una perrita que le ha atropellado un carro. Y de remate le dije, hermano Joaquín, ¿y cómo se llama la perra? Panza de agua. Hermano, y nosotros orando por panza de agua. Es la petición que llevó él. Imagínense, hermano, cuando no tenemos ni siquiera orden, pero cuando nosotros oramos de acuerdo a la Escritura, es otra historia. Usted va a la apertura de un culto, hermano, búsquese un cuadro de porción bíblica y dígale al Señor que lo nutra y haga suya esa porción bíblica, y entonces comienza a orar de acuerdo a esa porción bíblica. Imagínense que le narré así parafraseado de Crónicas 19 y 20, porque en el 19 se le aparece el profeta Hur y le dice de que lo que está haciendo es malo porque se junta con acá y que tiene que enderezar su camino. El hombre endereza su camino, pero cuando comienza a hacer las cosas bien, se levanta contra él las naciones, pero él comienza a orar de acuerdo a la palabra. Si usted lee el pasaje 20, hermano, comienza a hablar, a orar este hombre y comienza a recordarle lo que hizo en Egipto. Comienza a recordarle lo que hizo en el desierto. Comienza a recordar lo que Dios hizo con ellos. Y ahora vienen estos a sacarnos de la tierra que tú nos diste. Entonces Dios levanta a un ministro de alabanza a profetizar. Cosa que hoy en día no se mira, hermano. Hoy los ministros tocan y más para más de gracia. Tocan mal y se creen Sansón y Tarzán, intocables. Y este Jaziel comenzó a profetizar. Y en base a eso comienza a orar, hermano. Yo les aseguro que es un culto glorioso. O se va para la Crónica 7:14, vaya que ya lo tengo más trillado del trigo. Pero es poderoso. Y como dice su palabra, que si mi pueblo se humilla, ya estamos aquí. Humíllese. Dígale a Dios que lo humille. Dígale que lo amile. Comienza a ministrar de acuerdo a lo que leyó. Hermano, ¿sabe que la oración para mí de lo más importante es la de principio de culto? Porque estamos presentando el devocional a Dios. ¿Qué pasó el domingo? ¿Cuántos vinieron el domingo el culto? Temprano, porque hay otro que aparece siempre, otro, y lo metemos aquí. Deja que el Espíritu aferre a la palabra. Gente que todo el tiempo llega tarde para el rapto, hermano, no va a llegar. Como siempre llega tarde, todos van a ir adelante. No, ya, bueno, ya, I'm sorry for you. Pero los que vinieron temprano, ¿cómo empezamos el culto el domingo? Diferente. El culto se empieza diferente, con
porción bíblica como una intercesión de acuerdo a lo que se leyó. ¿Y qué se leyó el domingo antes del culto? Efesios 6:10 en adelante. Y se oró de acuerdo a eso. Y en la oración se describió todo lo que era la armadura del Espíritu y comenzó una atmósfera preciosa. Eso tendríamos que hacer en cada culto. Empezarlo de esa manera, aferrados a la palabra y orando. Y yo les aseguro que ahí el Espíritu va a comenzar a trabajar. Por favor, hermano, lea más la Biblia para que tenga palabras para orar y no tenga palabras. Ya hay gente que uno ya sabe lo que va a decir. Hay gente que usted y yo digo, fulano va a orar. No aquí, va en otros lugares. Fulano va a orar. Ya sé lo que va a decir. ¿Por qué? Porque siempre el mismo. El hermano Carlos, el mismo perico parado en el estanque. La misma oración siempre. Si va a orar por la ofrenda, ya se sabe lo que va a decir. Siempre somos repetitivos cuando escaseamos de palabras y agarramos muletillas. Y en muletilla no es una muleta chiquita, cuando que muletilla es que agarramos mañas, palabras y va a repetir la misma palabra. Y la misma palabra cada rato. Señor te amo, mira, y Señor te amo, y mira, Señor te amo. Dejemos eso. Oremos de acuerdo a la palabra y yo le aseguro que tiempo le va a hacer falta para orar. Pero muchas veces, hermano, vive Dios lo que le digo. Hay gente que se duerme orando. ¿Por qué crees? Porque lo mismo. Ay, Señor, aquí estoy, yo pido en nombre de Jesús. Tú sabes que te amo, Señor. Al rato se levanta. Estuvo en el matutino. Anunció, hermano. Dormido estaba. Entonces vemos la diferencia. Cuando oramos de acuerdo a la palabra, olvídate, hermano. Es que no le alcanza el tiempo. Se pierde en la oración. Yo le aconsejo, si usted va a orar por una petición en específico, haga una lista. Haga una lista de versículos bíblicos. Y cuando está orando y se le acaban las palabras, vaya a un versículo y cierra los ojos y sigue orando. Y tenga una secuencia. Y así como Ana, así como Jeremías, así como Pedro, o mejor dicho, la iglesia que está orando por Pedro. Y comienza, yo le aseguro, hermano, que va a hallar sabor en la oración. Entonces, orar de acuerdo a la palabra del Señor. Y aquí terminaríamos esto entonces, hermano. ¿Por qué? Porque ahorita repetimos un montón de cosas que la estamos haciendo mal. Por eso dice, enderece su dirección. ¿Cómo lo va a enderezar? Aferrándose a la espada. Todo lo que usted está haciendo, que usted está dudoso, ¿será que es bueno congregarme? Váyase a la Biblia. Y ahí se va a enderezar. Mire, pastor, que yo no sé, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo en que hagamos un templo. ¿Para qué? Vive Dios, hermano. Y lo que le digo, fuera cómico, ¿y para qué gastar tanto en un templo? ¿Para qué? Si Dios aquí está con nosotros. Váyase a la Biblia. ¿Qué hizo Salomón? ¿Y quién lo quiso hacer antes de él? Dios nos lo permitió. Pero llegó un tiempo que sí. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Qué es lo que caminaba adelante la gente? Tabernáculo. ¿Y qué había ahí en el tabernáculo? El arca del pacto. ¿Y qué llevaban? ¿Los peores materiales para hacer el templo? No. Lo mejor. No, hermanos, hay un medio arranque y total. Cristo ya va a venir. Y si no viene, Cristo. Quedamos con el medio arranque. Nos vamos a ir nosotros, un huracán nos cae de sombrero la iglesia. Aquí venimos, Señor. Imagínate, nos hemos preparado. Alguno que estaba dormido en el culto y le cayó el techo encima. Y llega allá y yo estaba dormido, va a aparecer por allá. Entonces, vea que en la palabra endereza todo. Fíjate, pastor, que yo digo, yo me llevo bien con el diablo. Él no me impide que yo venga a la iglesia. Y como la Biblia dice que los adúlteros y fornicarios los juzgará a Dios, yo digo que así puedo seguir, pa. Cada vez que le toco el tema se enoja. ¿Usted cree que está bien que siga así? O lo dice Corinto allá por el 7:20, que el que viene esclavo, en ese estado quédese, pero procure con diligencia hacerse libre. Procure, no se acomode al pecado. Bueno, mejor sigamos allá porque allá está esa parte. Ya me estoy metiendo a otro lado. Entonces vemos acá, cerramos esto, ¿lo entendió? Sería el colmo que no lo entendiera así como lo describimos tan fácil. Nos podemos corregir por medio de la palabra, aferrándonos, dejar que el Espíritu trabaje y orar de acuerdo
a la palabra del Señor. Segundo tema, completamente preparados. Y ahí miraríamos el último punto de la cita que ya la tienen al 100 para el examen de mañana. ¿O? De mañana. ¿Cuándo es lo del versículo? El sábado. Entonces, ve, hermano, completamente preparado, instruir en justicia, que sería el último punto para terminar esta unidad. Instruir en justicia. ¿Qué es instruir? Es desarrollar un carácter moral. O mejor dicho, cómo vivir correctamente. Eso es instruir. Enseñarle a alguien algo que no es superficial, algo que empieza en el carácter, o podríamos decir como el discípulo, como el libro pasado, el discipulado. ¿Cómo se llamaba? La personalidad. Desarrollar una personalidad moral. O cómo vivir correctamente. Eso es instruir. Instruir es algo moral, no es superficial, que le enseña al individuo cómo vivir correctamente, pero comienza en la moral. Evidentemente, su carácter, todo entornará y le enseñará cómo vivir correctamente. Yo le ponía un ejemplo el otro día, la diferencia de instruir o dar, por ejemplo, para dar una dirección. Dele aquí para arriba, ya iba a salir a Maplaza, un ejemplo. Le dije que cómo iba a salir, pero no me instruí. Pero si yo le digo, doble a la primera cuadra, dobla 4 cuadras a la izquierda, de ahí le da 3 cuadras a pegar un muro, luego toma la mano derecha, cuando llega a un cruce, toma la mano izquierda al pavimentado, ahí sale a las 6 a 5. Le di una instrucción exacta, y ahí se pierde porque es cabezón. Pero le di una instrucción exacta. No es lo mismo enseñar que instruir. Ya instruir va a la moral, a la conducta, al carácter. Ejemplo, los niños malcriados. Muchas veces, hermano, me gustaría andar, cuando camino ahí por las calles, aquí en la colonia, a veces que voy a la pulpería, mandar el teléfono, tomarle un video y mandárselo a la mamá. Mira, Federico, cómo se comporta. La moral, o instruir a alguien a cómo vivir correctamente es a tal punto que esté enfrente de papá o de mamá, va a ser el mismo. Va a ser la misma persona fuera de la casa que dentro de la casa. Porque se le ha instruido, se le desarrolló un carácter moral de cómo vivir correctamente. Y cómo yo entonces, si aplicáramos otra vez, vestirnos con la armadura, volveríamos a la palabra que es la que estamos desarrollando en este momento, la que estamos culminando hoy con este último tema. Firmes en la palabra. De esa manera podemos instruir o ser instruidos nosotros en nuestro caminar, porque la palabra no habla simplemente a la manera de vivir, nos habla a la conciencia, al espíritu, al carácter, a la moral, de cómo tenemos que vivir. Porque hay personas, hermanos, que su parecer pareciera recto, pero su moral está corrompida. Sus intenciones son otras, sus acciones son una, pero sus intenciones son otras, porque su moral no es correcta. No le enseñaron a vivir correctamente. Entonces, en la palabra me enseña a vivir correctamente. Y para vivir correctamente hay una ley de vida. Tan fácil como esto. El bien y el mal. El bien y el mal va
más allá de decirle, por ejemplo, Carlitos, ven, hermano, Carlitos, no robe porque es malo, y bla, 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 le pegué a Carlitos. Carlitos no vuelve a robar porque le pegan, pero nadie le enseñó el daño que produce el robar. Nadie le enseñó que la Biblia no avala su comportamiento. Entonces eso no es corregir. Eso no es. Carlito tiene miedo que lo trompeen, pero si tuviera que lo trompeen, vuelve a robar. Entonces moralmente no se le enseñó. Ahora diferente, mira, Carlito, si a vos te gusta un carro, yo soy tu papá, pedímelo. Tal vez hoy no tenga el dinero, pero más adelante te lo puedo comprar. Pero no le agarres el de Josecito, porque a Josecito su papá se lo compró con esfuerzo. Así como yo trabajo por comprarte lo tuyo, su papá se esforzó por comprarle el de él. Ahora vos se lo robás. Entonces el esfuerzo de su papá queda en vano y su papá se puede enojar con Josecito y le va a pegar a Josecito porque perdió algo que vos le robaste. En pocas palabras, tú eres el culpable de que a él le pegue por tener algo que no te pertenece, y por eso te voy a pegar, y se lo dobla. Bla, bla, bla. Ah, moralmente Carlito ya sabe lo que significa robar. Y además, y si ya está grandecito en la iglesia, mira lo que dice la Biblia. Dios manda en su escritura: no robarás. A Dios no le agrada, porque el que vino a robar, a matar y a destruir es Satanás, y tú no eres. Tú eres hijo de Dios. Te estoy instruyendo, como dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Es muy diferente a que le tenga miedo a los cuetazos, o a que su conciencia entienda el peso de lo que es robar. Entonces, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, es un balance, pero no simplemente castigarte porque sí, sino que moralmente hacerle sentir que lo que está haciendo no es lo correcto. Y eso es lo que falta hoy en día en muchos niños y jovencitos, que hay quien los pescosea cada rato, pero no hay quien los instruya, no hay quien los corrija a cómo vivir correctamente. Y entonces usted, cuando crecen, va a ver usted jovencito, enojado con los papás, enojado con la mamá, enojado con el vecino, con la abuela y con el que le pase por enfrente, porque no le enseñaron. Pero usted y yo, que estamos, aunque estemos viejos, aquí la palabra nos va a corregir. La palabra nos va a instruir y nos va a enseñar cómo vivir correctamente. Y es sencillo. Hay dos líneas que tenemos que respetar en la Biblia hasta que usted se muera, o hasta que yo me muera. A ver quién se va primero. Número uno, y téngalo en mente, lo que la Biblia le dice que no lo haga, no le busque excusa, simplemente no lo haga. Y lo que la Biblia le dice que haga, hágalo y ya. Así. Porque si la Biblia me dice no robarás y yo estoy robando, un ejemplo, ¿verdad? Estoy en contra. Y la luz y las tinieblas no tienen nada que ver. Entonces, en la Biblia es fácil de interpretar. Seguir lo que la Biblia nos dice que sigamos. Y la línea de arriba, de abajo, perdón, no hacerlo. Si la Biblia me dice que no haga tal cosa, ¿por qué voy a justificarme? Como mucha gente hace. No, pero es que si nos vamos al principio hebreo, el judío, y si lo miramos desde este punto de vista, porque aquí había otro, al final lo que no quiere es ofrendar. Así de sencillo. Y anda buscándole 5 patas al gato. Al final lo que no quiere es que no quiere diezmar, y empezó a excusarse en el judaísmo y en un montón de cosas. No, sencillo. Lo que la Biblia le dice que haga, hágalo. Y lo que le dice que no lo haga, no lo haga. Pero hay una línea intermedia. Cristo dijo que no íbamos a quedar huérfanos, sino que estaba, ¿quién? El Consolador, que nos enseñaría todas las cosas. Hay cosas que la Biblia no nos dice ni sí
ni no. ¿Y a eso le llamamos nosotros? ¿Cómo le llamamos? Discernimiento. Hay cosas que la Biblia no lo dice. ¿Ha leído usted en la Biblia que tomarse una cerveza es malo? ¿Verdad que no? No lo dice. Literalmente, porque en ese entonces no le llamaban cerveza. Pero si habla acerca de los borrachos, si habla acerca de la embriaguez, es que no, si Cristo convirtió el agua en vino, no, yo también. No, hermano. Y hay gente que agarra, no es que la Biblia dice que los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Que decía Gálatas 5, 19 al 26. ¿Qué decía después de que terminaban los frutos de la carne? Cosas semejantes. No heredarán el reino de Dios. Están incluidos. Entonces, no nos justifiquemos, sino que la Biblia me dice que es malo, porque lo voy a hacer. Y lo que la Biblia me dice que lo haga, porque voy a dejar de hacerlo. Entonces, para esto es, la instrucción en justicia, y no la justicia de nosotros. Porque dice Isaías que es como trapo de inmundicia, sino la injusticia, sino la justicia de Dios. Entonces, para yo poder ser instruido, lo que necesito es eso, estar firme en la palabra del Señor. Esto es lo que yo necesito. ¿Qué me dice la Biblia que tengo que hacer con los necesitados? Verlo de lejos. Es que no, pastor, yo estoy en contra del diezmo, porque el diezmo para lo que se ocupa es para ayudar a los huérfanos y no ayuda a nadie. No diezma y no ayuda a nadie. Como que no justificamos. No, es que la verdad que nosotros, y no hace nada. Lo que tendría que ser la iglesia es ayudar a los pobres. Él no ofrenda, no diezma, no hace nada para la iglesia, no activa. Pero quiere que los demás cierren y él no. Entonces, eso no es. Entonces, cuando estamos firmes en la palabra, es que yo me esfuerzo por hacer lo que la palabra me dice. Cumplirla no lo vamos a hacer al 100%, pero nos esforzamos. Tratamos de vivir una vida grata delante de Dios, no perfecta, sino que grata. Ser ese grato perfume, como aquella mujer que era prostituta. A su vida era una desgracia, pero halló gracia delante de Dios, porque se despojó, reconoció y dio lo mejor que tenía. Dio lo mejor que tenía. Entonces, ¿qué es lo mejor que usted tiene para Dios? Y no me refiero a finanzas, sino que es lo mejor que usted tiene, hermano. La belleza, pucha, el guapo acá. ¿Qué dijeron? ¿Qué es lo mejor que usted tiene para ofrecer? Seguro que es lo mejor que tiene. La obediencia. ¿Qué es lo mejor que tiene? ¿Qué es lo mejor que nos podemos ofrecer a Dios nosotros? De arrodillas, pero hay algo que es lo mejor que le podemos dar a Dios. Algo mejor. El tiempo, hermano. Es el tiempo que le da. Es lo mejor que le puede dar a usted a Dios. Porque gracias, Señor, pero no se congrega, no ayuna, no ora, no le dedica tiempo. Lo mejor que le puede, porque si no es como aquellos que se humillan, pero en el ratito, para que los perdonen y puedan dejar el viejo pícaro. No, el tiempo es lo que nosotros no podemos comprar. Es invaluable, hermano. Se ha puesto a pensar en el valor de su tiempo. Sí, pastor, yo gano 15,000 pesos, si usted multiplica. No, su tiempo. ¿Cuánta gente llora porque quisieran un día más para poder volver a ver un ser amado que murió y no pudo estar ese último día con él? Diera lo que sea, no se puede. Entonces, si de lo mejor que nosotros tenemos, que es nuestro tiempo, nosotros apartamos tiempo para él, estamos diciendo lo más valioso: no tengo piste. Mi corazón, pues la palabra dice que es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Pero aquí estoy. No seré perfecto. Tengo errores. Cometo planchones. A veces me lleno de ira, a veces de cólera, a veces de celo. Pero ¿sabe qué? Este viernes y este sábado
yo lo voy a apartar para usted. Voy a estar en la iglesia en este ayuno, porque quiero ser mejor. No caminar en el aire, ni tirar fuego por los ojos y por la boca, no. Simplemente quiero darle mi tiempo, porque aún mi tiempo le pertenece a usted. Lo mejor que puedo traer, tal vez yo no trabajo y ni quiero ofrendo, pero aquí está mi vida. Aquí estoy yo, como dice Romanos 12, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Me presento ante usted en la madrugada. Tal vez no tengo más, tal vez hoy no puedo ir al culto porque salgo tarde del trabajo, pero en la madrugada aquí estoy. Le voy a dar una hora de mi oración y adoración y aquí estoy. Cuando nosotros hacemos eso, amados hermanos, muchas cosas de lo que vimos aquí atrás va a comenzar a cambiar. ¿Qué le damos nosotros a Dios? Lástima, pena, cólera. ¿Qué le damos nosotros a Dios? Muchas veces, hermano, vive Dios y hay gente que dice, no, que el pastor siempre dice lo mismo. Es que es lo que pasa en las iglesias. Hay gente que lee la Biblia hasta que viene aquí, hasta que viene acá. Lee la Biblia, cuando dice el predicador, habla su Biblia, está libre. En la casa no lo hace, no tiene tiempo. Pero si le revisa el teléfono, ¿cuánto tiempo le dedica a TikTok, a Facebook, a WhatsApp, a Instagram, perdón? ¿Cuánto tiempo le dedica a la Potra Zaina? ¿Cuánto tiempo le dedica a las novelas coreanas? Potra Zaina es una novela que salía, que miraban ahí en mi casa. Cuando yo era niño, hermano, un solo tele había en toda la colonia miraba la misma novela. Hermano, ¿cuánto tiempo le dedicamos al fútbol, a las amistades? Y todavía, hermano, todavía. Y a partir de ahora se lo voy a dejar de lección. Y todavía hay alguien que me diga, pastor, no tuve tiempo para hacer la tarea. Es una vez al mes, una vez a la semana. A veces la tarea es de una hoja. Y que venga, mire, pastor, que no tuve tiempo de hacer la tarea. Lo mejor que le podemos dar a Dios es nuestro tiempo. Es que, mire, pastor, tuve muchas cosas. ¿Usted cree que yo no tengo cosas que hacer? Mire, pastor, que tuvo que salir y me agarró la tarde. Por eso no le da su tiempo a Dios. Yo donde andaba, donde mi abuela, hermano, poniéndole el pie al carro. En hora y media, 2 horas estoy acá. Pero a las 12, 1, vámonos. Por cualquier atraso yo tengo que estar en la iglesia antes. Y a las 6 de la tarde, minutitos pasados de las 6, ya estábamos hoy acá. Porque mi tiempo, que es para Dios, es para Dios. No es negociable, pero hay personas, hermano, con una visita que llegue a Dios el culto. Es que viera que vino mi tía, tráigase. Es que no quiere venir, déjele en la casa y véngase. Aunque está recién nacida, para que la esté cuidando usted. Y si estuviera recién nacida, mejor porque la trajera. Pero muchas veces nos llenamos de excusas y no le damos a Dios tiempo. Pero cuando llegamos a orar, hermano, no le ajustes a pisar pidiendo peticiones. Cuando vamos a orar, hermano, hay gente que presenta un ayuno cada 24 años. Pero así es la lista que trae, mire, pide por el perro, por el gato, por el hijo, por el marido, por la suegra, por el suegro, por el concuño, por el cuñado, por la tía, por la oreja, por la tía de la muchacha. Bueno, de todo trae. Y viene a presentar un ayuno allá cada 23 sábados, o sea, cada 2 años. Viene a presentar un ayuno. No le dedicamos tiempo. Pero sí queremos que Él tenga tiempo para nosotros. ¿Qué será que yo creo que Dios no me escucha? Manelvira dice algo, darán, dice Manelvira. Dicen las campanas. ¿Qué tanto le da a Dios que Dios no le escucha, no? Es que yo no sé, yo siento que Dios no me escucha. ¿Le da tiempo usted al Señor? ¿O simplemente es peor que un ciego para pedir? Que muchas veces más lo que pedimos. Y pedimos y pedimos y pedimos. Y no pasamos de ahí. Y Dios no contesta. ¿Qué será? ¿Por qué será? Dijo que. ¿Será Dios el problema? Crónicas 7:14. Crónicas 7:14. ¿Qué dice?
y oraren y se apartaran de su mal camino. El problema es que oramos y seguimos pecando. Y como yo siempre le he dicho, hermano, ya pasaron 10 años y por el mismo pecado volvimos a aprender. De pecado hemos cambiado. La misma desgracia, hermano. Ni de pecado cambiamos. Por el mismo pecado estamos pidiendo perdón desde hace 10 años. Ya por lo menos, ¿verdad? Decir, no, ya superé esa etapa. Ya no miento, ahora robo, pero algo diferente por lo menos. Pero es lo mismo, hermano. El mismo mentiroso desde 10 años, el mismo mañoso desde 10 años. Ya es una catástrofe. Entonces vemos que firmes en la palabra podemos ser instruidos únicamente por la palabra. Ahora bien, esto no indica que si usted está en la palabra no va a tener problemas. Siempre va a tener problemas. No, que si estoy en la palabra, no, también no está exento de pecado. Una cosa, hermano, es que nos aferremos y otra cosa es que los problemas van a desaparecer. No. Igual, su genética es pecaminosa. Tenemos naturaleza pecaminosa, hermano. Por cuanto uno pecó, todos estamos destituidos de la gracia. Le traemos esta genética pecaminosa o esta naturaleza, como lo quiera llamar. Entonces, el hecho de que yo me esfuerzo y ese hecho que yo estoy estudiando, no voy a tener problemas. Va a tener problemas. Va a tener aflicciones, dijo Cristo, que eran muchas. No dijo que era una, dijo que eran muchas. Pablo le decía a Timoteo que iba a sufrir. Había que sufrir penalidades. Pecar. Pablo dijo que tenía un aguijón que lo atormentaba. Nadie está exento. No, que yo soy Superman. No. Nadie está exento, hermano. Todos somos propicios a pecar de muchas maneras. No, es que hay gente que no, que los jóvenes por aquí, los viejos también. Y cuando predica el joven, no, le da duro a los viejos. Cuando predican los viejos, le dan duro a los jóvenes. Pero al final, todos estamos propensos a pecar. Entonces, pastor, ¿en qué consiste esto? Sencillo, en esto último. Descansar en Él. Descansar en Él. Cuando nosotros entendemos las 5 clases o los 5 temas que recibimos en esta unidad, nos damos cuenta que al final ni tú ni yo, dijo que ni usted ni yo, ni yo ni usted, todo esto es por gracia divina y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros podemos alcanzar siempre y cuando estemos firmes y aprendamos a descansar en Él. Bástate en mi gracia. ¿A quién le dijo estas palabras Dios? A Pablo. Pastor, ¿y qué Pablo? Pues algo tenía. Dice que lo abofeteaba para poner los pies en la tierra, de que era carne todavía y que estaba propenso a tener fallas como cualquier hombre. Y le pidió al Señor que se las quitara. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Descansa en mi gracia. Que en tu debilidad yo me voy a... Tampoco es esto una carta abierta, hermano, porque usted peque deliberadamente. No. Volvemos a Josué 1:9. Esfuerza. Sé valiente. No le dije ser perfecto. No. Esfuérzate. Pastores, que tengo nervio, hágalo con nervio. Esfuérzate. Pastores, que tengo miedo, hágalo con miedo. Esfuércese. Pastores, que me critican, hágalo en medio de la crítica. Pastores, que siento que no tengo fuerzas, hágalo sin fuerza, que dice que Él da fuerza alcanzado. ¿Y qué más? Entonces, descanse en Él. Descansemos en la palabra.
Eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo que hemos aprendido recae en esto. Que no somos nosotros, es Él. Porque volvemos acá al Espíritu. Porque si lo hiciéramos a nuestra manera, hermano, fracasaríamos. No hubo uno que fuera capaz. Tuvo que descender Él para poder darnos, brindarnos esta salvación tan grande. Al final descansemos en Él. Pastores que a veces me dan ganas de llorar. Cristo lloró en el Getsemaní. Pastores que a veces yo siento que ya no aguanto. Ve el ejemplo en la Biblia, cuántas personas pasaron los mismos. Pastores que mi familia está en mi contra. Lea la Biblia, se dará cuenta que no es el único. Pastores que me han despreciado, lea la Biblia, se dará cuenta que no es el único. Pastores que me abandonaron mis padres, lea la Biblia, se dará cuenta que no es el único. Aprenda a descansar en la palabra, aprenda a descansar en Él, que le baste la gracia para poder descansar y cada día levantarnos y decirle: Padre, ayúdame, porque si en mi propia fuerza he hecho perder mi familia, en mi propia sabiduría he hecho perder mis hijos, en mi propia sabiduría mis finanzas se me desploman, por favor ayúdenme, soy un necesitado. Su palabra dice en Isaías que usted vino a anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Y a qué más vino? ¿A qué más? ¿A qué más? Yo soy eso. Yo soy. Lo necesito. Eso es lo que nosotros necesitamos al final de todo esto. Aprender a descansar en esta bendita palabra de Dios, que es la que nos sustenta, nos anima, nos redarguye, nos instruye, nos exhorta, nos corrige, nos enseña. Tenemos que aprender, amados hermanos, a descansar. Porque si el Evangelio para usted es una carga, probablemente tenga una mala dirección y no está completamente preparado. Cuando el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, antes de eso está diciendo que he sufrido penalidades, he estado preso, me han azotado, me han metido en la cárcel, he estado cenando muy bien, pero también me ha tocado aguantar hambre, me ha tocado caminar, he dormido cómodo, también he dormido mal, y empieza a decir todos sus padecimientos, sus pros y sus contras, pero al final remata diciendo: pero todo esto yo lo he podido porque Cristo me fortalece. Él aprendió a descansar en la palabra del Señor. Eso tenemos que hacer nosotros, aprender a descansar en sus promesas, en sus palabras, porque si usted lo quiere hacer por su propio medio, es imposible, literalmente es imposible. Por lo cual necesitamos descansar plenamente en Él. Pastor, pero es que tengo problemas, es que estar firmes en la palabra. Pablo tenía problemas. Pastor, pero es que yo tengo problemas con gente dentro de la iglesia. A Pablo lo corrieron los corintios. Cuando estaba preso en la última epístola que estudiamos, dije: me dejaron solo. Todos se fueron y quedé solo. En el tribunal solo había uno con él, y no sé qué. Solo él estaba. Lo dejaron solo. ¿Y qué corona? Si a Pablo, hermano. Si Pablo, que era una eminencia, la eminencia que yo puedo ver en el Nuevo Testamento después de Cristo, que fue el fundador de una doctrina, ¿qué corona tiene usted? Si a Pablo lo dejaron solo, si a Pablo le pidieron cartas de recomendación,
¿Qué corona tiene usted? Para no ser recomendado. Hermano, no, que yo vine a la iglesia y miro que el pastor no me pone a predicar. Váyanse. Vaya a predicar, si lo que quiere es predicar. Pero vea Pablo. Demostró. No se comportó como un cobarde. Me voy de la iglesia porque me voy de acá porque me están pidiendo carta de recomendación. No, demostró quién era. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Demostrar quiénes somos, no en nosotros, sino en Cristo Jesús. Aprender a descansar aquí. ¿Van a haber problemas? Sí. Pastor, va a haber momentos que voy a pecar. Si nos fuéramos a lo que leímos, Gálatas 5, 19 al 26, hiciéramos, borráramos acá y pongamos el nombre de cada uno y plequee usted, ¿qué tiene más? Si fruto del Espíritu o obra de la carne. Tenemos unos minutos. Hagamos una prueba. Para que vea usted de que no, el asunto aquí no depende de nosotros. El asunto aquí depende de Dios. Carne, chuleta, espíritu. Hagamos un